Buenas noches, profesor. Mi nombre es José Daniel Guzmán Caballero y junto con mi compañero Rafael Aguilar Torres, Francisco Javier Sánchez Bernal y Diana Laura Martínez Méndez vamos a presentar lo que es el reporte de vibración. ¿Qué es la vibración? Es un fenómeno físico y se define como la oscilación de una masa en torno de su posición de diferencia, siendo esta la respuesta de esta masa ante las fuerzas dinámicas internas o externas que existan. Cada elemento rotativo de una máquina posee una vibración en su propia frecuencia de trabajo y regularmente estas suelen alterarse debido a efectos dinámicos causados por la tolerancia, fabricación, las holonguras, el contacto por la rodadura, fricción entre los componentes de la máquina y desbalance de fuerza entre elementos giratorios. Para cuantificar los niveles de vibración, primero debemos definir los conceptos asociados a una onda de vibración, como lo son frecuencia, periodo y amplitud. La frecuencia es una vibración, es el número de ocurrencias o eventos repetitivos por unidad de tiempo y su unidad es en ciclos por segundo o en hertz. Periodo es el tiempo de duración de un ciclo de un evento repetitivo, siendo este el inverso de la frecuencia. En la gráfica pueden observarse diferencias entre la frecuencia y el periodo. Bueno, la amplitud. Es la característica, explica su intensidad y puede cuantificarse algunas posibilidades. El gráfico que se muestra luego explica la interacción entre el grado RMS de una onda sinusoidal. El costo pico es especialmente importante ya que sugiere la amplitud máxima de la onda y que es bastante eficaz al instante de ejemplificarlo. Dimensionar holguras mecánicas, costo y pico sugiere cuál es el grado mayor de la onda, siendo este el costo de la amplitud. Por otro lado, el costo cuadrática medio RMS es el tamaño de amplitud más importante, ya que tiene presente el histórico temporal de la onda y además de un costo de amplitud que está referente de manera directa con el contenido de energía y la capacidad destructiva de la vibración. Los parámetros de medición. Cada una de esas técnicas de estudio de vibración ayuda a detectar tres límites: periodonales, aceleración rápidas, RMS y movimiento. La aceleración da más grande trascendencia a la frecuencia. Las señales de aceleración se puede transformar a rapidez o movimiento. El movimiento, al igual que la aceleración, da más grande la trascendencia a la frecuencia alta. El movimiento observa las frecuencias bajas. Metodología de análisis de vibración. El análisis de vibraciones generalmente se divide en cuatro principios. Cada uno de ellos brinda la información específica sobre las condiciones de trabajo y las características de las partes que vibran. Una de ellas es el dominio del tiempo, el cual capta la señal de vibración en un transductor o dispositivo que convierte la cantidad física en una señal eléctrica y se muestra en una pantalla de un osciloscopio que denomina una onda. Dominio de la frecuencia es cuando la forma de onda discuta anteriormente se somete a un análisis de espectro. El resultado final es una imagen de frecuencia versus amplitud conocida como espectro. Dominio conjunto son las señales de vibración que varían con el tiempo. Calcular un espectro a la vez puede ser útil. Para hacer esto se puede utilizar la técnica conjunta de tiempo llamada Gabor-Wagner-Gill. Esta técnica se utiliza para calcular vibraciones transformadas rápidas de Fourier que se utilizan a continuación, incluyendo las transformadas de Fourier a corto plazo. Análisis
Modal. El análisis modal toma las funciones de la respuesta de la frecuencia medidas en un componente de maquinaria y colocada en un modelo de computadora. El modelo de computadora puede mostrar con animaciones de los diferentes tipos de vibración. Después tenemos las categorías de medición de vibraciones. Como primer punto tenemos el nivel general de vibración. Puede pensar en verificar el nivel global de vibración como un control aproximado en una máquina. Al sentir una máquina con la mano, puede determinar en un sentido general si esta está funcionando aproximadamente en una banda de frecuencia amplia. Esa verificación inicial es la mejor maquinaria rotativa, particularmente en máquinas de alta velocidad. Por lo general, no es aplicable a máquinas reciprocantes. Análisis espectral de la vibración. El análisis espectral es el proceso de transformar una señal del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia. A menudo se hace usando el FFT. La señal se analiza para determinar cualquier frecuencia sustancial proveniente de los componentes de la máquina. Donde hay un pico de la señal de frecuencia, esa es la frecuencia probable de vibración. Después tenemos el monitoreo de frecuencia discreta. Ese se necesita monitorear un componente específico dentro de una máquina. El monitoreo de frecuencia discreta mide el nivel de vibración que se genera a una frecuencia particular que se espera que se genere en ese dicho componente. Tenemos igualmente el monitoreo de pulso de choque. El monitoreo de pulsos de choque es una técnica de mantenimiento predictivo que monitorea los aspectos de elementos rodantes como un instrumento de mano. El instrumento de mano emite una frecuencia natural que es impulsada por golpes o vibraciones generadas por los rodamientos. En estas palabras, cuando dos piezas de metal se tocan entre sí mientras están en movimiento, se desarrollan ondas de choque a particular de impacto que viaja a través del metal. Esa onda de choque se utiliza en el monitoreo de pulso de choque. Tenemos la medición de kurtosis. La kurtosis le proporciona una medida de qué tan puntiaguda es una señal aleatoria. La señal con un valor de kurtosis más alto tiene más picos que son 3 veces más grandes que el valor de la raíz cuadrada medida de señal. El análisis de vibración de la kurtosis se utiliza para controlar el desarrollo de la fatiga en rodamientos como un instrumento simple. Igual tenemos la señal promedio y el análisis de Sexton. Después de ello tenemos lo de los problemas causados por la vibración. Problemas causados por la vibración, alabeo o rotura del eje, según el grado de vibración, fallo a los sellos y las juntas que se pueden provocar fugas de aceite y grasa, aflojamiento o rotura de los tornillos de fijación de la base del equipo, ruido y desgaste prematuro de los sistemas de engranes, alta temperatura en los rodamientos y acoplamientos. Después tenemos los de las normas ISO 1272 e ISO 10816. La norma ISO 2372 es la versión anterior de la ISO